Continuamos entonces con el formato condicional. Tenemos, dice formato condicional porque de alguna manera yo debo aplicar alguna condición para que ese formato me muestre esos resultados de forma gráfica y sea mucho más fácil la lectura. Tenemos por este medio, por ejemplo, es mayor que. Para poder aplicarlo necesariamente tengo que seleccionar los elementos que yo necesito que él me tenga en cuenta. Entonces los selecciono, voy a formato condicional y le digo es mayor que. Entonces le digo quiero que me seleccione los que son mayores que 3,5, por ejemplo. Entonces puedo ubicarme en la celda y decirle cómo quiero que me los ponga. Por ejemplo, relleno rojo claro, texto rojo, borde rojo, entre otros. Entonces yo voy a decir que quiero que sea el texto, o más bien un relleno verde con texto verde oscuro, ¿sí? Le digo aceptar y ahí me los va a mostrar. Entonces miren que voy a tener, le dije que me mostrara los elementos que eran mayores que 3. Entonces los que son mayores que 3 me los pone con texto color verde y con el fondo verde, ¿sí? Entonces ahí ya tengo esa caracterización. Desde acá yo le puedo dar, por ejemplo, todos los bordes para que se me haga mucho mejor y yo ya puedo identificar cuáles son esos esas notas que tienen ese rango o tienen esa caracterización particular. Tengan presente que acá, por ejemplo, tengo le he aplicado 3 formatos condicionales. Está el color azul, el color rojo, el color verde, ¿sí? Si yo necesito, por ejemplo, borrar las reglas, lo puedo hacer, ¿sí? Borrar reglas, las celdas seleccionadas, entonces las borro y vuelvo a aplicar el procedimiento. Vamos a hacerlo con otro, ya ustedes hacen el ejercicio práctico después. Por ejemplo, vamos a seleccionar las notas que son menores que. Entonces yo quiero identificar quiénes sacaron menos de 3. Selecciono el 3 y le doy un rango o una especificación para que me lo determine. Entonces le digo que me lo seleccione con el texto rojo o con, digamos que relleno verde, con también el texto verde. Entonces aceptar. Y ahí ya tengo, miren que de forma más clara, quiénes sacaron menos de 3. Miren que todos los que están seleccionados o subrayados ahí tienen una nota inferior al 3. Dentro del formato condicional tenemos además reglas, por ejemplo, para identificar qué es menor que me identifique un rango que está entre, por ejemplo, los que están entre 3 y 3,5 o los que están entre 0 y 3, bueno, ya, los que son iguales a, en fin, yo puedo, miren que de esta manera puedo aplicar diferentes reglas para poder tener una vista un panorama un poco más rápido de la información o los datos que tengo dentro de ese documento. Hay reglas de reglas superiores e inferiores, por ejemplo, superiores a 10, cuando tengo porcentajes. Todo eso lo puedo empezar a aplicar si tengo fórmulas, entre otros. Y tengo barras de datos, por ejemplo. Las barras de datos sirven para agregar barras de colores que me permiten representar el valor de las celdas, ¿sí? Eso ya se los dije ahora al principio. Entonces yo quiero, por ejemplo, agregar esta, pero primero tengo que seleccionar los datos que requiero. Voy a formato condicional, barras de datos y elijo diferentes colores dependiendo de las necesidades o gustos que tenga para poder especificar. Tengo también escalas de color, entonces por ejemplo se aplica, miren ahí lo que dice, aplica un degrado de color en un rango de celdas. El color indica dónde va el color de cada celda en dicho rango. Entonces por ejemplo aquí, si yo me fijo, voy a aplicarlo, acá tengo todos los que sacaron 5 con un color verde, ¿sí? Todos los que sacaron 5. Los que sacaron un 0 están en rojo. Los que sacaron 4, 8, entonces están con un verde un poco más tenue. 2, 3 están con un naranja. 4, 4 están en amarillo. Entonces miren que de alguna manera pues eso permite que yo pueda identificar rápidamente esos valores
aplicando colores para detectarlos visualmente. Recuerden, si quiero eliminar esos rangos, esas reglas, perdón, le digo borrar. La otra opción que puedo acatar es aplicar un formato condicional con una nueva regla, es decir, una regla creada. Recuerden, antes de cualquier ejecución que vayamos a hacer con reglas, es necesario seleccionar el rango de números en el que yo quiero, o de datos más bien, en el que yo quiero aplicar esa regla. Entonces le digo nueva regla y le digo hágamelo en escala de colores, ¿sí? Entonces voy a elegir dos colores y le digo que sea número, la opción. Entonces la mínima va a ser 3, por ejemplo. Y acá nuevamente número y le digo que la máxima va a ser 5, por ejemplo. Le digo aceptar y ya él me pone los rangos, ¿sí? Entonces son formas de hacer una regla ya personalizada. Si yo lo quiero así, quiero personalizar. Lo otro que tengo son los estilos. Estos estilos funcionan igual que cuando creamos los estilos en Word, ¿sí? Son básicamente formas. Yo puedo crear un nuevo estilo de celda o puedo crearlos desde acá. Por ejemplo, voy a aplicar un estilo al título y le voy a decir que me haga énfasis, ¿sí? Luego le puedo aplicar título 2 o título 3, de acuerdo pues con lo que yo quiera aplicar o como yo quiero que se vea esa forma de título. Lo siguiente que tenemos son celdas. Esto es lo que yo les mostraba ahora con controles, comandos de teclado, ¿sí? También lo puedo hacer con clic derecho, puedo acá insertar celdas. Entonces le digo desplazar celdas a la derecha, insertar toda una fila. Por ejemplo, lo hago ahí, entonces me inserta una fila, ¿sí? Lo puedo hacer para insertar celdas, filas, insertar una columna. Por ejemplo, si me paro acá y vengo acá y le digo insertar una columna, lo puedo hacer, y además puedo insertar una hoja, ¿sí? Entonces eso es para que ustedes lo tengan presente. Acá me la inserta en la parte principal. Voy a ir hacia abajo para que ustedes revisen que esa hoja se inserta acá en la parte principal, porque acá voy a tener la hoja que estaba editando inicialmente. Entonces básicamente lo que aparece en esa sección de celdas es lo que nosotros podemos hacer con los comandos de teclado o con clic derecho, ¿sí? Finalmente tenemos una sección de edición, que es una sección dedicada a hacer estos aspectos como autosuma. Yo voy a quitar acá estas reglas que apliqué, las voy a eliminar para revisar este tema. Entonces yo me voy a parar acá en la parte final y le digo autosuma. Entonces le digo suma, ¿sí? Él me va a sumar lo que yo le diga y al final yo lo tengo que seleccionar con clic sostenido y le digo enter. Entonces él me va a sumar esto. Por ejemplo, yo acá voy a poner estos números. Listo, los voy a seleccionar y con el formato de acá le voy a dar número y le voy a decir que todos me los centren y me paro acá. Entonces voy a dar clic en suma. Él me abre un paréntesis que me indica de qué fila a qué fila quiero sumar, ¿sí? Yo puedo reiterarle nuevamente con clic sostenido desde arriba hasta abajo y enter, y quiere decir que acá tengo 21. Eso quiere decir que 6, 5, 4, 3, 2, 1 me va a sumar 21. Listo. Básicamente la autosuma sirve para eso. Cuando yo tengo autosuma o he hecho autosuma, miren que si yo me paro en la celda, en la parte superior, siempre me va a mostrar la fórmula. Me va a decir eso es igual a una suma que está de esta fila a esta fila. Lo mismo pasaría acá. Lo que no sucede acá. Si yo me paro acá me va a mostrar únicamente el dato, pero si me paro en suma, quiere decir que aplico una fórmula y que esa fórmula se me muestra en la parte superior. Además, puedo sacar promedios, ¿sí? Esto es una forma rápida de sacar promedio. Yo me paro en la parte final
de la columna en la que quiero sacar ese promedio y voy a suma, autosuma y le digo promedio. Entonces miren que él lo que hace es inmediatamente decirme qué operación está haciendo, que es un promedio, y de qué fila a qué fila lo está haciendo, ¿sí? Miren que es de la E4, si yo me fijo acá está la E y aquí está el número 4 y me está diciendo que es hasta la E, sigue siendo la E 23. Yo no tengo que hacer absolutamente nada más sino dar enter, pero si yo quisiera rectificar y decirle no, solo sáqueme el promedio de esto o de estos 3 celdas, pues lo podría hacer. Pero en este caso queremos que nos saque el promedio de toda esa columna, entonces le digo enter y me dice que el promedio de las notas que tengo en esta columna es de 3.5. Tenemos otra opción que se llama contar números. Yo por ejemplo voy a poner acá una serie de números y voy a contar los números porque puede que acá no me casen las celdas. Mire que acá el primer número está en la celda 3, entonces yo no voy a poderlo contar de aquí para abajo porque no me da. Quiero contar los números, entonces me paro al final, le digo autosuma y contar números. Ahí me está contando, me está diciendo quiere contar estos, yo le digo enter, que sí, y me dice que hay 8 números. Miren que no me está haciendo una suma, porque si yo cambio este número por un 2, pues debería cambiar el resultado, pero no lo altera, me está diciendo que hay 8 números, es decir, que lo único que hace es contar la cantidad de números que tengo de ahí para arriba o de ahí para abajo. La última opción que tengo acá es más funciones, que básicamente lo que yo puedo hacer es sumar, promedio, el sí, el hipervínculo, entre otros. Entonces puedo aplicar las diferentes funciones de acuerdo con las necesidades, pero no lo vamos a ver porque más adelante les voy a explicar en qué consiste o cómo podemos hacer una operación de forma manual. Lo siguiente que tenemos aquí se llaman series. Esas series pues básicamente me pueden indicar que yo pongo un número acá y un número acá, ¿sí? 1, 2, y yo quiero que de ahí para abajo pues me siga haciendo el mismo procedimiento. Entonces lo selecciono y lo bajo. Reitero, pongo 1, en el próximo video entonces estaremos explicando un poco más sobre cómo funcionan esas series y además cómo podemos insertar, diseñar y empezar a hacer el proceso de ejecución con fórmulas.